últimos días, las cifras que se dan a conocer acerca de los casos de dengue, tanto en el territorio provincial como en toda la República Argentina, son tema preocupante y tema que tratamos diariamente. Preocupante para la población, obviamente, y para todas las autoridades. Se habla de del estudio que está haciendo en estos momentos la ADMAT con la intención de aprobar lo más pronto posible una vacuna de origen japonés para poder frenar un poquito el avance del dengue. Estamos en una comunicación a través de videollamada con la doctora Marina Stein, quien es doctora en biología e investigadora del CONICET. Doctora Stein, Marco Messina, Elsa Llosa, la saludamos. Tenga usted muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en Noticiero 9 Central. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, muchas gracias a usted, doctora. Doctora, la situación en torno al dengue, el dengue y todas las enfermedades que transmite este mosquito, famoso mosquito Aedes aegypti, difícil a veces de pronunciarlo, están generando bastante preocupación en torno a los datos que se están dando, de los casos que están aumentando diariamente, ¿es así? Sí, claro, nuevamente estamos frente a una situación de epidemia. Ahora también estamos hablando no solo de epidemia de dengue, sino también que estamos frente a la circulación de chikungunya en Argentina, que es otro de los virus que, como ustedes bien mencionaron, es transmitido por esta misma especie de mosquito Aedes aegypti, además de otras arbovirosis, ¿no? Por ejemplo, ahora también existe desde el inicio de la época estival en la región la circulación del virus Zika, ¿sí? Principalmente en Brasil, y bueno, es otra de las tantas arbovirosis que puede transmitir este mosquito, ¿no? Y estamos frente a una situación con ya más de 16.000 casos en Argentina confirmados. Si bien no alcanzamos los porcentajes que se alcanzaron en el 2020 en esta misma época, entendemos que la cantidad de muertes ya es un porcentaje bastante preocupante, y bueno, frente a eso, la situación que debe extremarse en relación a las medidas preventivas de cuidado, no solamente individual, sino las que todos conocemos en relación a los sitios donde esta especie cría, ¿no? Claro. Doctora, esta proliferación realmente exponencial que ha tenido en estas últimas semanas, ¿no? Los mosquitos, principalmente este vector, ¿se dieron principalmente por la vuelta y el fenómeno de precipitaciones y de lluvias? Sí, exactamente. Esta es la época del año en la que desde principios, mejor dicho, principios finales de la primavera hasta finales del otoño, podemos esperar que con las grandes precipitaciones que está habiendo, las mayores precipitaciones en cuanto a frecuencia y abundancia, y las temperaturas que se permanecen cálidas, por lo menos por encima, mejor dicho, de los 10 grados, que es la temperatura crítica para la supervivencia de los mosquitos en estado adulto, vamos a tener bastantes abundancias de esta especie, sobre todo porque no ha habido importantes campañas de prevención o de control, mejor dicho, ¿no? Para reducir las densidades poblacionales de estos mosquitos, ¿no? Y esa falta de campaña, ¿a qué se debió, doctora? Después del COVID, tuvimos toda la experiencia tan traumática del COVID, un poco se descuidó a partir del 2020, un poquito todo el trabajo tendiente a erradicar el mosquito de aquí de nuestra zona y del país. Bueno, podemos pensar que sí, que la verdad que estábamos mucho más preocupados, sobre todo desde los ministerios, desde los organismos públicos de salud, más preocupados por una enfermedad que estaba causando una gran cantidad de morbilidad y de mortalidad, sobre todo hasta los inicios de la aplicación, digamos, de la vacuna, no solo a nivel Argentina, sino a nivel continental y mundial, y por lo tanto podemos pensar que las preocupaciones estaban concentradas en ese sentido, pero siempre hablamos de la existencia de epidemias recurrentes de estas enfermedades, de estas arbovirosis transmitidas por Aedes aegypti, por lo tanto, siempre decimos que no hay que relajarse, ¿no? Exacto. Frente a esta situación, y sobre todo mantener todas las medidas de control y de prevención a lo largo del año, no solo en la época estival, donde tenemos sí o sí mayores abundancias de este insecto.
Claro. Doctora, y con respecto a la vacuna, la ADMAT está estudiando la posibilidad de aprobarla lo más pronto posible. Es una vacuna de origen japonés, ¿es así? ¿Qué posibilidad o en qué tiempo estaría? ¿Se puede prever en qué tiempo estaría disponible la vacuna aquí en la República Argentina? Bueno, la información que yo tengo es la que están, digamos, circulando por los medios de comunicación, la que ustedes también están transmitiendo, que es la vacuna está en la fase 3, que es una fase todavía de prueba experimental, donde, bueno, se trabaja con grandes cantidades de población, no solo de un solo país, sino de distintos países, donde se prueba, digamos, esa vacuna en un porcentaje de la población y en otro porcentaje se utiliza un placebo, ¿sí? Se ha demostrado que tiene una eficacia del 80%, es decir, hay una probabilidad de que las personas vacunadas, digamos, se reduzca su posibilidad de infectarse con dengue en un 80%. Es una vacuna que nos protege contra los 4 virus dengue. Tenemos que recordar que no hay un solo tipo de virus dengue, sino que hay 4. Y bueno, no sabemos, en realidad yo desconozco los tiempos que actualmente está manejando la ANMAT como para poder lanzarla y empezar a utilizarla, pero sí quiero destacar que, como dije y como mencionaron ustedes anteriormente, no solamente Aedes aegypti no solo transmite virus dengue, sino que transmite otras arbovirosis, que ya las mencionamos, Zika, chikungunya, y además se habla de que Aedes aegypti puede transmitir más de 80 arbovirosis, ¿sí? Entonces tendríamos que estar pensando en la fabricación de 80, no diría 80, pero por lo menos ya pensando en la fabricación de las vacunas contra el Zika y contra el chikungunya, Claro, ¿no? doctora, esta vacuna que se está estudiando en Japón es solamente para dengue, no para Zika ni chikungunya. Exactamente, son virus completamente diferentes, por lo tanto, teniendo en cuenta que esto no es como el COVID, es decir, son arbovirus que que necesitan sí o sí obligadamente de un insecto intermediario para poder ser transmitidos, es decir, no se transmiten de persona a persona directamente, por lo menos su principal vía de transmisión en el caso del dengue es esa. Por lo tanto, necesitan de medidas que no solo atiendan a la posibilidad de la existencia de una vacuna, sino que atiendan a la posibilidad de controlar estas especies de insectos, o esta especie en particular de insecto, que transmite ese virus, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que en Argentina ya existe, o por lo menos está presente, otra especie de mosquito vector de estas mismas arbovirosis, que es Aedes albopictus, que por suerte, diríamos, está solamente restringida a las provincias de Misiones y el norte de la provincia de Corrientes, eso es lo que sabemos hasta el momento, y que hasta el momento no ha sido demostrada en América su papel o su rol en la transmisión de estas arbovirosis, pero que es el principal vector en Europa y en Asia, ¿no? Doctora, ¿en qué casos es fatal sufrir dengue? Depende de las cepas. Usted cuando decía de distintos tipos, habla de distintas cepas, digamos, del virus que transmite. En algunos casos se habla de eso, pero en general lo que tenemos que pensar es que tenemos diferentes sintomatologías, ¿sí? De presencia cuando aparece la enfermedad. Entonces, dependiendo de esas sintomatologías que tenemos que tener cuidado y debemos recurrir sí o sí a algún tipo de organismo público para ser atendidos. Es decir, hay ciertos síntomas que nos deben llamar la atención, son signos que se llaman síntomas de alarma, y a partir de la aparición de esos signos de alarma es que uno tiene que ser rápidamente atendido, porque con cualquiera de esas variedades del virus dengue uno puede desarrollar estos signos de alarma. Claro. ¿Sí? Estamos en una discúlpame, no, Marco, sí. Estamos en una situación delicada, entonces, bastante delicada. También hay información de que hay una especie de subregistros en la cantidad de datos de casos que hay en la República Argentina. ¿Es así? ¿Ocurre lo mismo aquí en la provincia del Chaco? ¿Usted tiene esa información? No es que exista un subregistro, sino que la presentación sintomatológica del dengue en particular es que en la mayoría de los casos es asintomático, ¿sí? Ah, sí. Por lo tanto,
Por lo tanto, existe, o es probable, muy probable que exista un subregistro. Uno tiene que estimar que a partir de un caso que esté confirmado, puede tener 9 casos que sean asintomáticos y que no los esté registrando el sistema de salud. Claro, parecido a lo que pasó con el COVID. Exactamente, de allí que hablemos de los subregistros, ¿sí? Pero no es una situación intencional, sino que es simplemente porque los casos pueden ser efectivamente asintomáticos. Claro. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. No, por favor, muchas gracias. Buenas noches. Noches. Situación complicada, ¿no, Marco? Sí. Porque inclusive el agravante de lo que nos está pasando con todo esto es el cambio climático. Sí, totalmente. Porque nuestra temperatura o los ciclos de las estaciones, que ahora son tenemos casi 2 estaciones nada más, sí. Mucho calor, mucha humedad, y es propicia para el desarrollo de este mosquito. Bueno, en el día del CER ya lo estaba adelantando nuestro meteorólogo Andrés Durán, Exacto. que decía que, bueno, nos pasamos de 10 olas de calor a una temperatura ahora en otoño que no está en las temperaturas medias, sino que está en temperaturas más elevadas. Sí, y eso se va a ir acrecentando lamentablemente a medida que pasa el tiempo y si no llegamos a los índices de emisión de gases de efecto invernadero que son recomendables. Exacto. ¿No?